Hola, buenas a todos. Estamos aquí en otro vídeo de Célula de Lectura. Estamos en el capítulo 5 que se llama Significado de la emancipación para las mujeres negras del libro de Mujeres, Raza y Clase. Tras la abolición formal de la esclavitud, las mujeres negras no experimentaron la libertad como un acto liberador absoluto, sino como una continuación del sometimiento bajo nuevas formas. Angela Davis plantea que, para ellas, la emancipación no implicó una ruptura con el pasado esclavista, sino una adaptación estructural del mismo sistema opresor. Si bien la esclavitud legal fue derogada, la explotación de las mujeres negras no solo persistió, sino que adquirió formas renovadas y a menudo invisibles. La promesa de libertad se tradujo, en muchos casos, en una versión maquillada de la esclavitud, con contratos de trabajos coercitivos, condiciones indignas y una exclusión sistemática del ideal de ciudadanía. Una de las ideas más potentes del capítulo es que el trabajo siguió siendo el eje principal de la opresión femenina negra. Durante la esclavitud, el trabajo físico, duro y sin reconocimiento definía la existencia de estas mujeres. Tras la emancipación, esta situación no cambió sustancialmente. Muchas de ellas se vieron obligadas a continuar realizando las mismas tareas, solo que ahora bajo la forma de trabajo asalariado precario. En realidad, no eran libres para elegir su empleo ni para negociar sus condiciones. Eran presionadas social y legalmente para aceptar trabajos domésticos y agrícolas, siempre subordinados y mal remunerados. Angela Davis argumenta que esto no fue un efecto colateral del sistema, sino un componente central del racismo institucional. En este contexto, el ideal del hogar como refugio burgués, que tanto marcó la identidad femenina blanca del siglo XIX, fue una construcción que jamás incluyó a las mujeres negras. Mientras las feministas blancas luchaban por el derecho a abandonar el hogar y entrar en el espacio público, las mujeres negras ni siquiera eran reconocidas como parte del ideal doméstico. Nunca se les asoció el rol de reina del hogar, ni se les consideró madres ejemplares o guardianas de la moralidad. Por el contrario, su figura estaba históricamente asociada al trabajo servil, al sacrificio físico y a la disponibilidad sexual forzada. La casa, para ellas, era el lugar donde se trabajaba para otros, no donde se encontraba descanso o afecto. Davis señala que el feminismo blanco de la época fue ciego ante esta realidad. Las sufragistas y reformistas sociales centraron sus demandas en las experiencias de las mujeres blancas de clase media, sin incluir a las mujeres negras en sus análisis ni en sus reivindicaciones. El resultado fue un feminismo profundamente limitado y excluyente, que ignoraba la intersección entre género, raza y clase. Mientras muchas feministas exigían el derecho al voto o a la educación superior, las mujeres negras seguían luchando por sobrevivir bajo condiciones laborales degradantes y en un contexto social que las criminalizaba por su mera existencia. Esta ceguera estratégica no fue casual. Muchas feministas blancas veían a las mujeres negras como una clase servil necesaria para su propia emancipación. La criminalización de la pobreza negra, especialmente la femenina, es otro tema central del capítulo. En numerosos estados del sur se aplicaron leyes que permitían arrestar a las personas negras sin empleo, acusadas de vagancia o conducta impropia. Muchas mujeres fueron detenidas simplemente por rechazar trabajos en condiciones abusivas o por deambular sin un contrato formal. Una vez encarceladas, eran sometidas a trabajos forzados en cárceles o instituciones estatales, lo que reintroducía la lógica esclavista en el nuevo sistema legal. Davis explica que estas prácticas no eran excepcionales, sino una parte de una estrategia de control social y económico. El encarcelamiento masivo de mujeres negras sirvió para garantizar mano de obra barata y disciplinada. Además, el capítulo profundiza en el estigma sexual que pesaba sobre las mujeres negras. Durante la esclavitud, sus cuerpos eran vistos como propiedad sexual de los amos blancos. Esa imagen de disponibilidad y promiscuidad fue heredada culturalmente por la sociedad prosclavista. Tras la abolición, las mujeres negras siguieron siendo vistas como inmorales, hipersexualizadas y carentes de virtud. Esto no solo facilitaba los abusos sexuales por parte de los empleadores y autoridades, sino que impedía que se las reconociera como víctimas dignas de protección.
En contraste con la figura de la mujer blanca, considerada recatada y merecedora de respeto, las negras eran representadas como salvajes, peligrosas y de baja moral. Esta construcción ideológica tuvo consecuencias profundas. Las mujeres negras no solo eran explotadas laboralmente, sino que eran sistemáticamente excluidas del reconocimiento como ciudadanas plenas, como madres respetables o como sujetos morales. Angela Davis subraya que esta marginación no solo fue un efecto del racismo popular, sino una política sostenida por las instituciones, la escuela, la iglesia, el sistema judicial y los medios reproducían constantemente estas imágenes. La deshumanización de las mujeres negras fue un componente estructural de la sociedad norteamericana del siglo XIX y principios del XX. A pesar de esta opresión múltiple, las mujeres negras no fueron pasivas. Davis destaca con énfasis su capacidad de organización, resistencia y construcción de redes comunitarias. En muchas ciudades y pueblos del sur, las mujeres negras fundaron clubes, asociaciones, mutuales, congregaciones religiosas y espacios de solidaridad. Estos grupos cumplían con funciones prácticas, como el cuidado mutuo, la alfabetización o la organización económica, pero también funciones políticas. Eran lugares donde se forjaba una conciencia colectiva, donde se resistía a la desmoralización impuesta por el sistema. Lejos de ser víctimas silenciosas, estas mujeres protagonizaron procesos de resistencia cotidianos, muchas veces invisibles para la historiografía tradicional. Un ejemplo particularmente significativo que analiza Davis es el de los contratos laborales forzosos. A través de los llamados Black Codes, se obligaba a las personas negras a firmar contratos de trabajo anuales con empleadores blancos, bajo condiciones draconianas. El incumplimiento del contrato podía derivar en arrestos, multas o trabajo forzado. En el caso de las mujeres, esta legislación significaba una continuidad directa con el trabajo doméstico esclavista. Seguían sirviendo en las mismas casas, haciendo las mismas tareas y bajo la misma subordinación, solo que ahora legalmente libres. Esta contradicción legal entre libertad formal y coacción material muestra cómo el sistema se reconfiguró sin romper sus fundamentos racistas. Davis también analiza el rol de las amas blancas, que aparecen como figuras clave en la reproducción de la opresión doméstica. Estas mujeres se beneficiaban directamente del trabajo servil de las mujeres negras y al mismo tiempo construían su identidad como damas civilizadas sobre la base de esa explotación. Mientras exigían respeto, educación y derechos políticos, delegaban todo el trabajo físico y emocional en mujeres negras a quienes trataban con desprecio. La hipocresía de estas feministas blancas, que hablaban de igualdad mientras ejercían el rol de opresoras, es duramente criticado por Davis, quien llama a revisar los mitos fundacionales del feminismo en clave de clase y raza. Una aportación valiosa del capítulo es también la crítica al silencio histórico. Angela Davis señala que la historia oficial ha silenciado sistemáticamente las voces, las luchas y los aportes de las mujeres negras. No aparecen en los relatos sobre la emancipación, ni en los relatos sobre el sufragio, ni en los relatos sobre la formación del feminismo moderno. Este borrado sistemático no es solo injusto, sino que impide comprender las verdaderas raíces de la resistencia femenina en Estados Unidos. La autora propone, por tanto, una reescritura de la historia desde abajo, desde las experiencias concretas de las mujeres racializadas, trabajadoras y explotadas. Hacia el fin del capítulo, Davis plantea que la emancipación real de las mujeres negras no puede entenderse como un hecho puntual ni como una simple concesión legal. Es un proceso largo, conflictivo y contradictorio, que requiere transformar no solo las leyes, sino también las estructuras materiales y simbólicas de la sociedad. La libertad para las mujeres negras no es el punto de llegada, sino la lucha constante por el reconocimiento, la dignidad y la justicia. Esa lucha ha sido invisibilizada durante generaciones, pero constituye uno de los pilares fundamentales de la historia feminista, antirracista y popular de los Estados Unidos. Davis concluye señalando que cualquier feminismo que ignore la cuestión racial está condenado a reproducir las desigualdades que dice combatir. El feminismo debe ser, necesariamente, antirracista, anticapitalista y anticolonial. Solo así podrá honrar la memoria de las mujeres negras que, incluso en las condiciones más adversas, se levantaron, resistieron y sembraron las semillas de una libertad aún por conquistar. Bueno, con esto ya
Es todo el capítulo y nos vemos en el siguiente vídeo con otro capítulo.